Sí. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Damos gracias al Señor que en su misericordia nos permite estar reunidos nuevamente con el único propósito de estudiar su palabra, adorar al Señor a través de oración, a través de himnos y a través de su palabra. Damos gracias porque entendemos que no importa el número, la cantidad de personas, con el hecho de estar frente a la palabra como base de nuestra fe, ya eso es mucho más que ganancia. Vamos a dar inicio, mis hermanos. Primeramente vamos a estar leyendo un texto bíblico. Seguido a esto vamos a estar entonando himnos de adoración de forma congregacional. Vamos a alabar el nombre del Señor a través de la palabra cantada. Y para finalizar vamos a estar escuchando la exposición de la palabra. Teniendo entonces en cuenta el orden del día, permítanme darle unas recomendaciones para un correcto desarrollo de este. Primeramente, que puedan colocar sus dispositivos móviles en modo avión o de tal forma que no vayan a sonar a lo largo de la exposición para no interrumpir el transcurso de ella. También, si en algún momento su niño se torna inquieto o llega a presentar una necesidad, por favor atenderlo en la parte de afuera. Bien, mis hermanos, teniendo entonces en cuenta las recomendaciones, los invito a colocarse sobre sus pies y dirigirse al libro de los Salmos en el capítulo 34, versículo 9. Salmo capítulo 34, versículo 9. Dice la palabra de Dios: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. El salmista da una instrucción y es temer a Jehová. Ahora, esta instrucción no está dada para todas las personas, sino que especifica quiénes son aquellos que sienten temor de Jehová. Vosotros sus santos, aquellos que han sido santificados, es decir, que su anhelo es cumplir la voluntad del Señor, manifiestan un temor a este. Y son estas personas, mis hermanos, los que nada les faltará. No son los que pasan todo el día haciendo cosas buenas, adorando a Dios, leyendo, sino los que manifiesten un temor profundo por el Señor, que ese temor los hará vivir una vida correcta conforme a su voluntad, que sentirán temor desde el momento en el que estén frente a un pecado, de fallarle a ese Dios tres veces santo. Y entendemos, mis hermanos, por la Escritura, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por eso el salmista refiere cómo aquellos que son santos deben expresar temor al Señor. Bien, vamos a estar cantando, vamos a entonar himnos de forma congregacional. Vamos a comenzar con el himno número 8. Himno número 8, Maravillosa Gracia.
Seguimos adorando el nombre del Señor. Lo haremos entonando el himno 560, Roca de la Eternidad. 560, Roca de la Eternidad. Continuemos entonando el himno 42. Himno 42. Himno 42, Reina Dios.
Y terminemos este espacio de himnos con el himno 152. Himno 152. Jesús es la roca. Oremos, mis hermanos. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque entendemos que tú eres la roca sobre la cual descansamos.
Eres aquella piedra preciosa en la cual podemos estar seguros que podemos construir nuestra fe, que no importa si venga la tribulación, angustia o cualquier tipo de avalancha, no podrá caerse, Señor. Por eso te pedimos, Padre, para que se actúe en todo momento, guiándonos a través de tu verdad, Señor, y que podamos cada día poder vivir conforme a ella. Que a través de tu Santo Espíritu podamos entender lo que quieres decirnos, Señor, a través de tu palabra. Que sea el expositor un solo instrumento para poder, Señor, entender lo que quieres decirnos el día de hoy a través de ella. Y también te pedimos, Padre, para que nos ayudes a que podamos poner en nuestro corazón lo que escuchemos en esta tarde y que podamos practicarlo a lo largo de la semana. Que no solamente sean los domingos, sino que de día y de noche podamos meditar en tu palabra, Señor. Que nuestro corazón no anhele otra cosa, sino conocer cada día más tu voluntad y de esta forma poder vivir conforme a ella. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puedes tomar asiento? Le pido que se dirija a la carta a los Efesios. Este va a ser el texto que vamos a estar tomando como base para la exposición del día de hoy. Efesios capítulo 2, del versículo 14 al versículo 16. Efesios capítulo 2, del versículo 14 al versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. La palabra paz es muy común, es una de las palabras que incluso más escuchamos cada día, o el tema frecuente a nivel social es el de la paz. Y normalmente cuando se nos habla de paz, se nos presenta como la ausencia de conflictos, es decir, un estado en el que no hay guerra, no hay lucha, no hay ningún tipo de conflicto entre dos o más partes. Muchos hablan de paz, tiempo de paz o incluso tratado de paz como un acuerdo en el cual se puede llegar mutuamente. O también cuando escuchamos el término paz puede hacer referencia en un sentido personal a la tranquilidad mental, a un estado al cual podemos llegar en el que nada se interpone a nosotros, es decir, que la persona se encuentra en un estado de descanso, ya que no hay carga alguna en su interior. Pero si vamos a la Escritura, vamos a encontrar que el descanso o la ausencia de conflicto no es más que un mero resultado de lo que realmente significa la paz. Un mero resultado de lo que significa estar en paz. El concepto de paz realmente va mucho más allá. La palabra paz que encontramos en la Escritura viene del hebreo shalom. Shalom. La palabra shalom significa completo o entero. Puede referirse, por ejemplo, a una piedra o a una pared cuando ésta es completa, no tiene ningún espacio vacío, no tiene ninguna grieta, sino que es sólida, como una fortificación. También podemos encontrar la palabra shalom como verbo. ¿Cómo así? Esta hace referencia a restaurar. Trae shalom quiere decir traer paz, traer restauración, hacer que algo sea completo. Podemos ilustrar este concepto al imaginarnos una pared, la cual está compuesta por un número específico de ladrillos que al estar juntos forman una sola estructura.
Todos los ladrillos junto con la mezcla en cemento forman una sola estructura sólida. Ahora, si la pared se llega a romper o se retira uno de esos ladrillos dejando un hueco, ya esta no va a estar completa. Es decir, ya no tendrá paz. Por tanto, necesitará ser restaurada, necesitará shalom. Ahora, vamos a tener en cuenta algo de esta palabra shalom, y es que cuando la escritura hace referencia a ella, muestra el estado del hombre, y cómo éste se encuentra de una forma incompleta por causa del pecado. Por eso también necesitaba el hombre ser restaurados. Podemos ver dos cosas específicamente en esta palabra y lo que causa que el hombre necesite esta restauración. Primero, vamos a encontrar la separación que hubo de Dios y el hombre, la separación de Dios y el hombre. Y como segundo punto vamos a ver el pecado. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice: mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Recuerden la ilustración que hicimos de la pared, cómo esta, al ser una fortificación sólida, se encontraba en paz, en shalom, porque estaba completa. Pero si le hace falta una parte, ya necesita ser restaurada. En la escritura también vemos este caso, por ejemplo, en el caso de un hurto, como nos muestra el libro de Éxodo capítulo 22, versículo 1 y versículo 3. Éxodo capítulo 22, versículo 1 y versículo 3. Dice: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja pagará 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, shalom. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Se nos describe una forma en la que condenaban el hurto en el Antiguo Testamento. Si una persona era sorprendida robando una oveja o un buey y este era encontrado en el acto, lo hacían pagar que restaurara lo que se había robado. Si este no tenía para restaurar eso, tenía entonces que ser vendido. En el caso del hombre, cuando decimos que este tiene paz, es porque está completo, tiene todo lo que realmente necesita. Ahora debemos recordar que esta no era precisamente la situación en la que nosotros nos encontrábamos. Recordemos el texto de Génesis que leímos. En el momento que Adán está en el jardín del Edén, peca. Esto trajo consigo consecuencias graves, como primero la contaminación del hombre. Esto hace referencia a la fuente o raíz de toda maldad del hombre. Es lo que nos hace ser pecadores por naturaleza. A esto es lo que se le llama pecado original, la consecuencia del pecado que cometió Adán. Este nos señala el origen de nuestras transgresiones, la razón por la que no hay bueno ni aun uno. Pablo lo expresa como algo que se lleva en la carne. Lo primero entonces que encontramos en el hombre es que él está contaminado por el pecado. Romanos capítulo 7, versículo 18, miren cómo lo expresa Pablo: y yo sé que en mí, haciendo referencia a su cuerpo, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo manifestaba cómo su deseo era hacer el bien, pero en su cuerpo, en su carne,
había una contaminación que lo inclinaba a hacer lo malo, que lo llevaba a agradar lo malo. Esta contaminación es la mancha que nos repele de la santidad de Dios. Y esto nos lleva entonces a la otra consecuencia que les describía, y es la separación de Dios. Al pecar Adán y Eva y recibir la contaminación, estos no podían estar bajo la presencia de la santidad de Dios, por lo cual hay una separación, y esto es evidente tanto en una forma física, ya que ellos fueron expulsados del paraíso, y también entran en un estado de muerte espiritual, es decir, que también en su parte espiritual presentan esta separación. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Adán come del fruto, pero ese día él no muere, sino muchos años después. Entonces, ¿a qué hacía referencia cuando decía que cuando él comiere morirá? Hacía referencia a su vida espiritual. Adán murió espiritualmente al momento de comer del fruto. Cuando hablamos de muerte espiritual, hacemos precisamente referencia a eso, la separación de Dios y la separación del hombre. Esta consecuencia también es transmitida a todos los hombres, es decir, que todos nacemos bajo esta condición. Se pierde la comunión con Dios, la libertad de gozar de su presencia, la inocencia y la pureza se acaba. Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que al evaluar el estado del hombre podemos concluir que éste estaba incompleto, ya que estaba muerto. Si traemos a colación la palabra shalom, la palabra paz, podemos describir con estos dos estados que el hombre no se encontraba completo, ya que estaba muerto espiritualmente y estaba contaminado por el pecado. Por lo tanto, al ser incompleto necesitaba ser restaurado. Pero cuán misericordioso es Dios, que no dejó así el asunto, que no nos dejó en ese estado, sino que nos hace la promesa de que enviaría a aquel que se encargaría de restaurar eso que se había perdido. Esta es la promesa que se expresa incluso desde el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7. Isaías 9, versículo 6 y versículo 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, de Shalom. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Se describe entonces cómo Dios promete. Dios hará esto. Enviaría a aquel que traería paz. Enviaría a aquel entonces que pondría lo que nos hace falta para estar completos. Aquel que nos restauraría. Recuerden, nuestro estado en este momento era de perdición, estábamos incompletos, necesitábamos ser restaurados, y Dios promete que enviaría a esa persona que se encargaría de restaurarnos, aquel que unirá nuevamente lo que estaba roto y se entregaría en sacrificio de tal manera que ahora, estando en él, estaremos completos. Y todo esto, mi hermano, por sola gracia, ya que no tuvimos la más mínima participación en esto. Y en este sentido, mis hermanos, es necesario que recordemos tres cosas con respecto a esta paz
de la que hoy gozamos. En esta exposición, la cual tiene por título El origen de nuestra paz, vamos a estar describiendo tres cosas, y es primero el origen de la paz. Segundo, vamos a ver un llamado a anunciar la paz, y el tercer punto, un llamado a vivir en paz. Recuerden el texto que hemos tomado como base, Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, el texto del que partíamos. Dice: porque Él es nuestra paz. Con esto entramos al primer punto, mis hermanos, y describiremos entonces el origen de esta paz. Él es nuestra paz. Es a través de la obra de Cristo que pudimos reconciliarnos con Dios y estar completos. Solo de esa manera se pudo obtener paz. El origen de nuestra paz entonces es la gloriosa obra de Cristo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo en este capítulo 2 nos describe esa maravillosa obra y los beneficios que obtuvimos de ella. Note cómo lo presenta. Primeramente nos muestra cuál era nuestra condición. Vea el versículo 1 de este capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos muestra primero nuestra condición. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos recuerda el estado en el que nos encontrábamos y cómo andábamos en este mundo en los deseos de nuestra carne. Luego nos muestra cómo Dios, por su amor y misericordia, nos da vida junto con Cristo. Note el versículo 4 y el versículo 5 de este mismo capítulo 2. Pero Dios, marcando entonces un contraste de cómo nos encontrábamos, pero Dios ahora, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor, no por algo que hayamos hecho nosotros, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos muestra entonces cómo tuvimos la salvación. Por gracia sois salvos. Ahora, luego de presentarnos esto, pasa a mostrarnos los beneficios que obtuvimos en Cristo. Ya gozamos ahora entonces de una nueva vida junto con Cristo. Ahora nos describe los beneficios, y estos son primero la unión, que ahora estamos juntamente con Él, la reconciliación entre los hombres, haciendo referencia a judíos y gentiles. Cristo abolió la enemistad, ya no hay distinción de personas, y ahora todos son un mismo pueblo, como lo describe el versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y quiero que vea por un momento a dónde lo quiero llevar. Primero, Pablo nos muestra nuestra condición, muertos espiritualmente, incompletos. Ahora nos describe cómo Dios, por su sola misericordia y amor, nos da vida en Cristo, nos da vida por la obra de Cristo. Es decir, nos reconstruye, nos completa. Y ahora el beneficio de estar así, completos, de tener ahora una nueva vida, es que vamos a estar unidos a Cristo, y como pueblo no habrá separación, todos seremos un solo cuerpo. Y luego entonces no se queda hasta allí, sino que pasa a mostrarnos cómo también a través de esa obra fuimos reconciliados con Dios. Es decir, no solamente se reconcilian los hombres, se crea se destruye la pared que dividía todos los hombres. Ya no había gentiles, judíos, griegos, hebreos, ahora todos eran uno en Cristo, sino que también se rompe esa pared que nos separaba de Dios. Es decir, hay una reconciliación horizontal entre todos los hombres y una reconciliación vertical entre el hombre y Dios.
que es lo que dice en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. El origen de nuestra paz, mis hermanos, entonces no tiene otro nombre sino Cristo. Nuestra injusticia y piedad nos hacían merecedores de la justa ira de Dios, pero cuán misericordioso es el Señor, que en su gran amor somos declarados ahora justos solo por gracia, solo gracias a la ley que tuvo Cristo, y se nos imputa ahora una justicia rompiendo todo aquello que nos separara de Dios. Ahora gozamos de su presencia, ahora estamos completos, ahora obtenemos esa paz para con Dios, como lo expresa en Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos shalom, es decir, estamos completos con Dios. ¿Y cómo tuvimos esto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice el texto. Solo a través de Cristo, mis hermanos, estamos completos. Solo en Cristo podemos tener paz. Al inicio de la exposición mencionábamos que si una persona daña el campo de su vecino o mata a algún animal de él, este debía restituirlo, ya sea devolviendo un animal o dando dinero o dando lo que haga falta para completarlo. Ahora, en el caso de la relación de Dios y el hombre peca contra Dios, desobedece su orden y este es expulsado de la presencia de Dios y pierde completamente el estado en el que se encontraba y pasa a un estado de muerte. Pero la diferencia, mi hermano, es que el hombre no tuvo nada que darle a Dios para poder recuperar ese estado, porque no teníamos, ni todo el dinero del mundo nos iba a alcanzar para pagar la condena que merecíamos. No teníamos suficiente para pagar el saldo que debíamos. La diferencia cuál es, que otro vino y pagó por ti, que otro vino y dio lo que hacía falta, que otro vino y dio lo que tú te habías robado. Es más, el hombre no intentó en ningún momento volver a estar con Dios, porque Pablo lo expresa, que él se sentía cómodo viviendo en sus delitos y pecados, viviendo según la corriente de este mundo. Nos sentíamos cómodos siguiendo esa corriente. Por eso fue necesario que Dios enviara a ese príncipe de paz. Es el que rescataría lo que se había perdido y nos llevaría nuevamente a su presencia. Éramos como un pez muerto, jamás respondería él en contra de la corriente, simplemente sería arrastrado. Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 20. Colosenses capítulo 1 del versículo 15 al versículo 20 dice: Él es la imagen del Dios invisible, haciendo referencia a Cristo, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nota entonces, mi hermano, cómo la obra de Cristo es la que logra reconciliarnos con Dios, y esta reconciliación nos lleva a estar completos, haciendo la paz. No podemos hacer más que orar cada día dando gracias al Dios quien permitió que a través del sacrificio de Cristo obtuviéramos esa paz. Ahora gozamos de la presencia de Dios, y estando junto con Cristo podemos decir que estamos completos. No necesitamos nada más, y es la razón por la cual a esto se le llama paz. Porque si estás completo, quiere decir que esa pared no necesita un grano de arena más, que ya así como está es perfecta, que por más que le des no va a caer, está completa, está sólida. Así es como estamos nosotros, mis hermanos, al lado de Cristo. Si estás unido a Cristo, no necesitas nada más. No necesitas las cosas materiales de este mundo. No necesitas aferrarte al dinero, a los deseos. No necesitas nada de esas cosas. Eso no es lo que va a traer paz. La paz no la consigues teniendo el mejor trabajo, que te dé un sueldo para pagar todas las cosas, no tienes deuda. Eso no es paz. Tener paz no es vivir solo, que no tienes a nadie que te diga las cosas, que puedes hacer lo que quieras, nadie te molesta, nadie te va a estar en todo momento preguntando. Eso no es paz, es soledad. La verdadera paz, mi hermano, es estar completo. No necesitas más nada. Esta paz no es una paz cualquiera. Juan capítulo 14, versículo 27. Esta paz, la cual hace referencia a Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El Señor Jesucristo nos menciona algo importante, y es que hay una paz que proviene del mundo. Esa paz falsa que te hace sentir completo por un momento, porque tienes todo lo que necesitas, porque tienes la nevera llena, porque tienes el bolsillo lleno. Pero mi hermano, el momento en el que se vacía, se va esa paz. El momento en el que no tienes para los alimentos, ya no estará más esa paz. Si te quedas sin trabajo, se fue esa paz. Esa paz no es la que entregó Cristo. Esa paz es momentánea. Muchos pensarán que están completos porque tienen su casa, su familia completa, tienen un buen trabajo y tienen suficiente ingreso para estar bien. Y piensan que ya están completos, no necesitan nada más, están en paz. Pero esta paz es inestable. En el momento en que dejen de tenerlo, se irá. ¿Qué pasa si dejas de trabajar? Ya no estarás completo, ya no estarás en paz. Realmente la razón es porque nunca lo estuviste. Cristo nos dice que la paz que obtuvimos en Él es diferente. Esta será una paz eterna. Siempre estaremos junto con Cristo. Así que podemos decir, como el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí mismo por mí. Así que no tenemos por qué sentir miedo, y mucho menos turbar nuestro corazón. Estamos seguros, estamos junto con Cristo y gozamos de comunión con Dios. No necesitas más nada. El origen de nuestra paz entonces es Cristo y su obra perfecta que nos llevó al seno del Padre, que nos llevó a estar completos. Este es uno de los más grandes beneficios que obtenemos de la obra de Cristo.
caigamos en el error de quedarnos, mis hermanos, solo con el beneficio. Pensemos algo, y es que el hecho de ser constituido como hijo de Dios, si ahora gozas de una comunión con Dios, si ahora eres hijo de Dios, si ahora estás unido a Cristo, debes vivir en pos de Él. Gozas de un beneficio, sí, estás en paz, pero esto también demanda de ti una responsabilidad, y es que debes anunciar esa paz de la cual gozas. Y esto me lleva al segundo punto, un llamado a anunciar la paz. Un llamado a anunciar la paz. Una de las más grandes tareas que nos dejó el Señor Jesucristo fue la de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, anunciar las buenas nuevas. Y algo que vamos a notar en el texto del cual partimos, aquel que hemos tomado como base, muestra cómo Cristo no solo trajo paz al reconciliarnos con Dios y ahora estar completo, sino que también anuncia esa buena noticia. Dice el texto, Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16, porque Él es nuestra paz. Ya vimos el origen. ¿Qué fue lo que hizo? El beneficio, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo esto fue lo que hizo. Esta fue la obra que hizo Cristo, la forma en la cual ahora tú gozas de esa paz, la forma en la que hoy estás completo. Ahora no se queda hasta allí, no te lo que dice después. Y vino, después de haber hecho todo eso, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Luego de haber hecho todo eso, Cristo hace algo más, y es que viene y anuncia la buena nueva. Algo que notamos en este punto es que Pablo se está dirigiendo a sus hermanos de la iglesia en Éfeso y les dice que Jesús vino y anunció las buenas nuevas de paz a ellos que se encontraban allí. Pero en ningún lugar de la Biblia se nos va a mostrar que Jesucristo fue a Éfeso. Entonces, ¿a qué hace referencia Pablo? Pablo no está tratando de mostrar que Jesús estuvo en Éfeso, no. En realidad, los que anunciaron las buenas nuevas en ese lugar fueron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo. Lo que podemos notar entonces de la forma en la que se expresa Pablo es que al momento de nosotros llevar el mensaje del Evangelio, llevar las buenas nuevas a otras personas, lo estamos haciendo de parte de Cristo. Pablo le expresó a los Éfesos y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros. Pero Cristo no fue quien le habló a la iglesia de Éfeso, fue Pablo, en representación de Cristo. De la misma forma, mis hermanos, se nos llama a todos a que anunciemos esa buena nueva. Recordemos que buena nueva significa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que ahora estamos completos. ¿Cuál es la buena noticia? Que estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. ¿Cuál es la buena noticia? Que tenías una deuda tan grande que nunca ibas a poder pagar y alguien más vino y la pagó por ti. ¿No es eso una buena noticia que vale la pena anunciar? Pablo muestra entonces cómo transmitió la buena noticia. La obra realmente la realiza Él. Dios se encarga de lo demás. Así que déjeme decirte a ti que me estás escuchando, si en algún momento
rechazas el mensaje del Evangelio, esto también implica que si cierras tus oídos a la palabra de Dios, no estás rechazando al predicador, no me estás rechazando a mí, no estás rechazando a aquel que te está anunciando la buena noticia, sino que estás rechazando a Cristo. Mi querido hermano, si te vales de cualquier excusa para no ir a la iglesia, para no escuchar el mensaje de la palabra, estás rechazando a Cristo. De esta misma forma, mi hermano, cuando te cohibes de predicar, cuando cierras tu boca y no anuncias el Evangelio, esa buena noticia a otra persona, no le estás negando algo tuyo, le estás negando a Cristo. Un llamado que se nos hace a todos los creyentes: predicar el Evangelio. Note cómo lo expresa en Romanos capítulo 10, versículo 14 al versículo 15. Romanos capítulo 10, versículo 14 al versículo 15. Dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? Haciendo referencia entonces a personas que no conocían el Evangelio. ¿Cómo van a invocar a Cristo si no creen en Él? Ahora, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en Cristo si nunca han escuchado de Él? ¿Y cómo entonces van a escuchar de Él sin haber quien les predique? Pablo le pregunta a los romanos: ¿cómo entonces van a invocar el nombre de Cristo si nunca han escuchado de Él? ¿Cómo van a escuchar de Él si ustedes no han ido a dar esa buena noticia? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué es lo que se nos llama anunciar? Esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Que estamos en paz, que ahora sí estamos shalom, que estamos completos. Pablo cita a Isaías, y el llamado que se nos hace es anunciar la buena nueva, anunciar la paz. Debemos anunciar esa maravillosa noticia de que en Cristo tenemos paz para con Dios, que el Señor, a través de un sacrificio perfecto, rasgado el velo, y nuevamente tenemos ahora comunión con Dios, que ahora sí estamos completos, puesto que tenemos todo lo que necesitamos. Efesios capítulo 6, un capítulo más adelante, Pablo dice, Efesios capítulo 6, versículo 14 y versículo 15: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en muchos textos vamos a encontrar que se describe el Evangelio como el Evangelio de la paz. ¿Por qué se llama de esa forma? Porque el Evangelio es esa buena noticia de que ahora estamos completos. El llamado que se nos hace, mis hermanos, es anunciar esa paz de la cual gozamos. Pero no solamente debemos anunciar esta paz, no solamente se deben cargar nuestros labios de decir esta buena noticia, de decir que ahora vivimos en Cristo, sino que también a través de nuestros actos debemos dar a conocer nuestra nueva identidad. A través de nuestros actos se debe ver reflejada esa nueva vida. Y esto me lleva al tercer punto, y es un llamado a vivir en paz. Estuvimos viendo ya el origen de nuestra paz, haciendo referencia a cómo Cristo y su obra es el origen de esta paz. Vimos el segundo punto, que es un llamado a anunciar esta paz. ¿Cómo se nos llama entonces a dar esa noticia a otras personas? Y ahora vamos a ver un llamado a vivir en paz. No solamente entonces es anunciarla con nuestros labios, sino también con nuestro actuar. Romanos capítulo 8, versículo 6. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse hace referencia al verbo andar o pensar. Así que el texto nos trata de decir es que andar en la carne es muerte, pero andar en espíritu es vida y paz. Nos marca entonces un contraste. Podríamos decir que es el del viejo hombre, como antes andábamos en la carne, es decir, muerto, y ahora como un nuevo hombre, el cual vive y goza de una paz, tiene una comunión con Dios, por lo cual posee una vida espiritual, y el llamado que se le hace es a andar de esa forma, andar en el Espíritu. Pablo contrasta la mente con intención de la carne, que es igual a muerte, y la mente con intención del Espíritu, que es igual a vida y paz. Esa paz de la cual gozamos debe evidenciarse en nuestra conducta. Ahora tenemos una nueva manera de pensar, tenemos una nueva manera de vivir. Ya no vamos a ser guiados por una corriente como pez muerto, sino que ahora tenemos la oportunidad de levantarnos y mostrar a aquel que nos dio vida. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias al sacrificio de Cristo y el tener comunión con Dios, se nos ha transformado nuestro entendimiento, se nos ha transformado nuestra manera de pensar. Ahora conocemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, y el llamado que se nos hace es a cumplir esa voluntad que ahora conocemos. No os conforméis a este siglo, no te conformes a este mundo, transfórmalo por la renovación de ese entendimiento que tienes. Podemos saber que alguien está en paz porque éste trata en todo momento de agradar a Dios. Su corazón está lleno de temor reverente y con todas sus fuerzas no desea fallarle al Señor. Vivir en paz entonces implica temblar ante la simple idea de faltarle a Dios, que preferimos 1000 veces morir antes de ofenderle con nuestros actos. Eso es lo que nos llena de paz. Las personas cuya mente se concentra en la carne amarán las cosas de la carne. Jesús dijo: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La persona con la mente en la carne odiará a Dios, no puede servirle. Pablo avisa que la mente concentrada en la carne se opone completamente a Dios y por lo tanto lleva a la muerte. Así que estamos llamados a evidenciar a través de nuestros actos esa paz de la cual gozamos. Podemos andar confiados, pues ya tienes todo lo que necesitas. No necesitas nada más, estás completo. Vimos entonces, mis hermanos, el significado profundo de la palabra paz, el cual hace referencia a ese estado en el cual estamos completos. Vimos que el origen de esta paz no es otro sino Cristo y su obra perfecta, esa maravillosa obra en la cruz. Vimos el llamado que se nos hace a anunciar esa buena noticia de que ahora gozamos de esa paz. Y se nos llama entonces a vivir de tal forma que a través de nuestros actos podamos mostrar esa paz que ahora gozamos. El Señor nos ayude, mis hermanos, a poder reconocer cada día que las cosas de este mundo ciertamente son pasajeras,
que nuestra verdadera confianza, nuestra verdadera paz descansa al momento de estar unido a Cristo, que no necesitamos más nada, que podemos estar envueltos en aflicciones, en difíciles circunstancias que nos llevarán en algún momento a sentirnos inestables, pero debemos estar confiados, pues ya Él ha vencido el mundo como lo prometió, que a sus hijos no les faltará nada, como Él lo expresó. Que el Señor nos ayude. Oremos. Bendito Dios, ante tu palabra, Señor, no podemos hacer otra cosa sino pedir perdón, porque muchas veces olvidamos esa maravillosa verdad de que solo en ti haya descanso nuestra alma, de que nuestra fe no descansa, Señor, en las cosas materiales de este mundo, no descansa en el estado social en el cual vivimos, no descansa en esa vida pública que tenemos, sino que en todo momento descansa en ti, descansa en esta unión de la cual ahora gozamos por sola gracia. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre, para poder entender cada día esta verdad y que nuestros labios, Señor, jamás se cansen de dar esa maravillosa noticia de que en ti hay salvación, de que en ti estamos completos, de que en ti podemos tener esa paz que necesitamos, que podamos, Señor, anunciarle esa noticia a todos aquellos, Señor, que se encuentran en estos momentos pasando por cualquier tipo de quebranto o inestabilidad, Señor, en el cual se sienten solos. Ayúdanos, Señor, también a poder reconocer tu palabra como única verdad y que podamos ser santificados por ella, de tal forma que no anhele nuestro corazón otra cosa, sino el vivir conforme a tu voluntad. Que podamos, Señor, algún día presentarnos limpios y sin manchas delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Vamos a cantar nuevamente el himno 152. El himno 152, Jesús es la roca. Dice el texto: Él es la roca en cuya obra es perfecta.
Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Permítanme antes de terminar darles un anuncio. Primero, darle la bienvenida a todos y animarlos a que sigan en este proceso de estudiar la palabra del Señor, conocer su voluntad, pero recordemos que lo más importante no es que se quede en nuestros oídos, sino atesorarla en nuestro corazón y que nos inquietemos por dar a conocerla a otros, que esto es aquella misión de la cual se nos ha mandado. También, mis hermanos, aprovecho para felicitar a nuestra hermana Joana Pantoja, que estuvo de cumpleaños a lo largo de esta semana. Ahora el 24 estaremos al final orando por ella, y si usted aún no la ha felicitado, que tiene tiempo, no habrá resentimiento, se puede acercar a ella al final y felicitarla. También, mis hermanos, quiero anunciarles que el próximo domingo es el primer domingo del mes, y algo que como iglesia realizamos y reconocemos es la institución de la Cena de Cristo, en la cual a través de el pan y el vino recordamos esa maravillosa obra de Cristo, recordamos esa promesa que Él nos hizo de que un día compartiremos esa cena con Él, recordamos cómo en su sangre hemos sido salvados. Entonces, el primer domingo de cada mes vamos a estar celebrando la Cena del Señor, en la cual a través de una representación simbólica del pan como el cuerpo de Cristo y el vino como la sangre derramada por Cristo, vamos a recordar entonces esa maravillosa obra. Entonces, el primer domingo de cada mes vamos a estar realizando esto. Bien, mis hermanos, oremos entonces para ser despedidos y por nuestra hermana que estuvo de cumpleaños. Bondadoso Dios y buen Padre, te damos gracias, Señor, porque entendemos que fue tu misericordia la que nos trajo al estar hoy aquí, Señor, reunidos. Te damos gracias porque entendemos que donde hayan 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás allí, Padre. Por eso te agradecemos, Señor, por habernos instruido con tu palabra. Y te pedimos, Señor, que puedas poner en nuestro corazón, Señor, penetrar como cual espada de doble filo, de tal forma que podamos atesorar tu verdad y que podamos, Señor, vivir conforme a ella. Que podamos, Señor, entender que solamente Cristo es el camino, que Él es esa verdad y la vida. Que podamos, Señor, permanecer en todo momento entendiendo que estamos unidos a Él. Por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos para que nos ayudes a lo largo de la semana a poder venir también a tu palabra, Señor, por inquietar nuestro corazón, nuestra mente, para poder escudriñarla cada día más, conocer tu voluntad. Te damos gracias, Señor, también por cada uno de los hermanos aquí presentes. En especial, oramos por la vida de nuestra hermana Joana Pantoja, quien en tu misericordia le ha permitido cumplir un año más de vida. Te pedimos, Padre, que seas tú continuando tus bendiciones sobre ella, Señor, que le permitas que su corazón se inquiete cada día más por su palabra, que la llenes de entendimiento, Señor, y que no anhele otra cosa, Señor, sino darte en primer lugar a ti y vivir conforme a tu voluntad. Te damos muchas gracias, Señor, y te pedimos que ahora al partir podamos regresar con bien todos a nuestros hogares, Señor, y que podamos, Señor, a través de nuestros actos, en todo momento seguir dando esa maravillosa noticia del Evangelio de que en ti tenemos paz, de que estamos completos, que no importa la situación que estemos viviendo, recordemos que no necesitamos más nada, pues ya lo tenemos todo en Cristo. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.